Cuenta la historia que 9 caballeros devotos y temerosos del poder de Dios arriesgaron sus vidas en un peligroso viaje que les llevó hasta el corazón de Tierra Santa. Corría el año del Señor de 1118, una época difícil, envuelta en eternas batallas entre la Europa cristiana y el Oriente musulmán. Estaban en juego los enclaves que había pisado Jesucristo, y eran muchos los que estaban dispuestos a entrar en guerra con el fin de alejar de manos infieles los santos lugares. Así nació la Orden del Temple, como una comunidad de hombres dispuestos a dar su vida por la memoria de Cristo. Pues realmente es una orden de caballería que nace para la estricta protección de la Tierra Santa. En esto tiene algunas diferencias con las otras grandes órdenes que se crearon en Palestina en el siglo XIII, como los hospitalarios o los teutones, que tenían en su origen una función hospitalaria, es decir, atención a los peregrinos, y una función de lo que llamaríamos benefactoras. Eran, en cierto modo, mini ONGs que además tenían un componente guerrero y bélico que en el Temple, sin embargo, fue muy destacado desde el principio. Hoy apenas quedan documentos escritos que nos hablen de la verdadera motivación que llevó a un grupo de caballeros a crear la misteriosa Orden del Temple. Y eso incrementa su enigma con el paso de los siglos. Parece cierto que deben su nombre al hecho de haberse establecido sobre las viejas ruinas del antiguo Templo de Salomón en Jerusalén, un lugar que, según las crónicas, estuvo lleno de fabulosas riquezas y objetos de gran poder, perseguidos por todas las culturas. A día de hoy, no son pocos quienes piensan que encontraron alguno de esos tesoros, y eso les convirtió en una comunidad rica e influyente desde el mismo día de su nacimiento. Bueno, en la Orden del Temple llegaron a ser 40.000 personas. Evidentemente es una orden sobre la que hay muchísimos misterios, porque el momento de su fundación ya representa un gran enigma. Ellos se atribuyeron algo que luego realmente no era lo que fueron a hacer a Palestina: proteger a los peregrinos. Durante 8 años, en vez de proteger peregrinos, se dedicaron a excavar en una montaña, en la montaña donde había estado el viejo templo de Jerusalén. Y algo debieron encontrar que se trajeron a Europa, y a partir de ese momento crecieron exponencialmente. La Orden del Temple sí llegó a manejar grandes tesoros, en los dos sentidos que entendemos en la cristiandad y en el mundo occidental. Tesoros espirituales, llegaron a tener un enorme conocimiento, además debido a su contacto con el Islam y con otras religiones cristianas, como por ejemplo la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Armenia, con la que estuvieron en contacto desde su llegada a Tierra Santa, así como bienes en el sentido material, puesto que fueron en cierto modo los iniciadores de la moderna banca. La Orden del Temple desapareció repentinamente en 1314, condenada por una iglesia que recelaba de una organización que llegó a acumular un gran poder en muy poco tiempo. 7 siglos después, recorremos lugares casi olvidados de nuestro país, donde aún se pueden contemplar fascinantes construcciones templarias. Son edificios llenos de secretos, donde los más mínimos detalles nos hablan en silencio de la vida de estos valerosos monjes guerreros. Hay que pensar que España llevaba ya varios siglos con un crisol de culturas, de las 3 culturas, increíble. Que la cábala, que es el esoterismo judío, digamos que la raíz, su nacimiento medieval por escrito, se centra en España, ¿no? Y que en España habían escrito místicos, esotéricos del sufismo y también del sismo. España fue para ellos un lugar estratégico, no solo por razones militares, sino por otros motivos que han sido injustamente olvidados por la historia. Misterios que tienen que ver con el poder de ciertos lugares y con la ancestral sabiduría dedicada a identificar los auténticos enclaves sagrados.